Bueno, pues muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Doc. Qué gusto verte por aquí. Qué gusto verlos aquí a todos y cada uno de ustedes. Si me acompañan, vamos a poner este tiempo en agradecimiento al Señor, ¿sí? Bien, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque nos permites unirnos como iglesia, Señor, como tu iglesia, como tu cuerpo. Señor, donde tú eres la cabeza y donde tú eres ese mediador, Padre, ese único medio por el cual podemos tener nosotros acceso a la vida eterna, acceso al Padre, Señor. En esta humanidad caída en la que hemos nacido, Padre, pero gloria a ti, Padre, porque tuviste a bien destinar un mediador entre nosotros y tú, y ese mediador es Cristo. Señor, gracias por mostrarlo tan claramente tu palabra, y gracias, Señor, porque hemos recibido ese regalo tan precioso de salvación, Señor, a través de ese sacrificio perfecto. Gracias, Señor, que nos has permitido confiar en ti y creer. Y, Señor, sabemos que tu Espíritu hará la obra en cada uno de nosotros en todo momento, de acuerdo a tus tiempos y a tus caminos, Señor. Gracias por tanto. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bien, como lo comentaba ya aquí George, estamos viendo una serie de enseñanzas, de predicaciones respecto a lo que es el nuevo nacimiento. ¿Sí? Y hay varios temas que son importantísimos que los tengamos bien claros, precisamente para entender qué es esto, qué es el nuevo nacimiento. Y bueno, para entrar un poquito en contexto, quiero recordar de una manera muy rápida lo que en estas últimas 5 semanas hemos estado viendo. Hay varios temas, de hecho es un material que, este material es como una guía, pues, que nos respalda en la palabra, porque finalmente la palabra es lo que trae esa verdad. Pero este material que es el nuevo nacimiento, se llama nuevo nacimiento explicado, ¿verdad? Que bueno, pues aquí sabemos que hay unos cuantos tantos de ese folleto. Nos va a ayudar a que por medio de la palabra podamos estar entendiendo muchas cosas. Y el primer tema que vimos hace ya 5 semanas se titula como el asunto, ¿sí? Resulta que nosotros estamos muertos espiritualmente, que necesitamos un Salvador y por lo tanto necesitamos nacer de nuevo. No sé si todos hayamos estado en todas estas enseñanzas, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo paso a paso y de esto se trata lo primero. Fíjense que lo que dice Isaías 55, 6, 7. Buscad a Jehová. Voy a estar dando, varios pasajes que no es necesario que los busquemos porque como son varios, los respaldos que vienen aquí, a lo mejor tardaríamos mucho tiempo, los voy a ir dando y si gustan de todos modos al final puedo pasarles todos los versículos que tomé en cuenta para esta enseñanza. Isaías 55, 6, 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces el asunto es que nosotros debemos reconocernos como pecadores, ¿sí? Y que necesitamos un Salvador. Y muchos dirán, bueno, pues un Salvador, ¿por qué? ¿Yo por qué necesito un Salvador? Y bueno, precisamente esto es lo que hemos estado viendo en el transcurso de estas enseñanzas. Y como les decía, este material nos va a ayudar, como que rebota mucho el sonido, ¿va? ¿Aquí se escucha bien? ¿Mande? No es es este. Bueno, a ver si separándome un poquito más, ¿aquí se escucha bien? Sí, bueno. Este material, como les decía, nos va a llevar a conocer lo que es la verdad, o es una guía para llevarnos a la palabra y que podamos conocer la verdad. Como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y también nos llevará a entender cómo Jesús es el único camino. Y como dice Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Después vino en la segunda semana una enseñanza sobre otro tema que se titulaba el primer Adán. El pecado entra al mundo por un hombre y con este pecado entrará a la postre, la muerte. Génesis 1:26 en la primera parte del versículo dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Primera de Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. En un principio, hermanos, creó Dios a Adán con una relación y comunión completa entre ellos, ¿sí?
no había ninguna ruptura, era realmente integral esa relación que ellos llevaban en ese tiempo. Pero Dios pone una sola condición: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice Génesis 2:17, porque ciertamente si lo hicieren, morirían. Y después viene un tercer tema, que es Satanás. Por muchos Satanás menospreciado, otros lo exaltan de más. La realidad es que Satanás tiene su posición y tiene su actividad y tiene su razón de ser. La realidad es que entra Satanás y con él entra la muerte al mundo. Isaías 14, del 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás se rebela contra Dios, pero obviamente él fracasa. Nuestro Dios es todopoderoso, es omnipotente. No hay nada ni nadie que pueda siquiera hacerle mella. Sin embargo, Satanás no se detiene aquí en su intento de controlar a la humanidad. Y podemos ver en Génesis 3 cómo Adán y Eva fueron engañados por Satanás. Si usted quiere, hermano, saber y entender por qué la vida y el mundo está hoy en día como está, lea Génesis 3. Detalle a detalle, quizás le pueda dar la respuesta de por qué hoy el mundo está como está. Y a partir de entonces, todos nacemos ya a la imagen y semejanza de Adán, no de Dios. Ese es el tema interesantísimo y principal de esta enseñanza de hace un par de semanas. Génesis 5:3 dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Está hablando de Adán. Dice: llamó su nombre Set. Bueno, Set es el tercer hijo que registra la escritura de Adán y Eva. Antes sabemos que vino Caín y Abel. Y bueno, podemos intuir claramente, sí, que también ellos nacieron ya sin esta imagen de Dios, sino a la imagen de Adán. Después viene un siguiente tema que habla sobre el pecador. Y bueno, aquí vamos a ver que no solo la herencia del pecado de Adán nos condena, sino que también nuestros propios actos lo hacen. Y bueno, pues quizás muchos pueden cargar toda la culpa a Adán y decir: es que si Adán no hubiera pecado, no hubiera tanto mal en el mundo, quizás no habría pecado, no habría muerte. Y bueno, pues hasta cierto punto pudiera ser válido, ¿sí? Esta queja que muchos, de hecho, les soy sincero, en su momento yo pensaba así, ¿no? Y culpaba realmente a Adán. Pero fíjense cómo también nosotros vamos o somos condenados por nuestros propios actos. Romanos 3, del 10 al 13 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Yo creo que más claro ni el agua. Y por si fuera poco, Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Es importante ver cómo el pecado de Adán nos ha condenado, efectivamente, ¿sí? Pero también nosotros somos pecadores condenados por propia elección. Como dice por ahí en alguna frase en la religión tradicional, dice que somos pecadores por palabra, obra, por palabra, dice palabra, pensamiento, obra y omisión, ¿sí? Creo que eso hasta no lo sabemos de memoria, ¿no? Pues es una realidad. Esto quiere decir simplemente que no hacemos lo que tenemos que hacer y que hacemos lo que no tenemos que hacer. Y tan malo es hacer lo incorrecto como no hacer lo correcto. Y bueno, seguimos aquí entendiendo cómo nosotros mismos hemos quebrantado cada uno de los mandamientos, y ahorita vamos a ver por qué. Mateo 22, 37, 38 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Bueno, este es el primero y grande mandamiento, lo dijo Jesús, y yo les pregunto aquí: ¿quién ha cumplido este mandamiento? A lo mejor en ratitos, ¿no? O a lo mejor cuando tenemos una necesidad o cuando tenemos alguna situación importante en nuestra vida, pues sí, ahí sí ponemos en primer lugar a Dios, pero porque necesitamos algo generalmente. Pero la realidad es que nadie de nosotros puede tenerlo día a día de manera completa como Él nos pide que lo hagamos. Y para acabar de complicar la cosa, Santiago en el capítulo 2, versículo 10 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Y quizás para muchos este pasaje no tenga sentido, o a lo mejor tendrá muy poca lógica, pero la realidad es que no lo hemos muchos entendido como lo debemos de entender. Fíjense, aquí voy a hablar algo en cuestión de abogados. Hay un abogado aquí presente. Si digo alguna cosa, por favor Manolo, corrígeme. Pero vamos a suponer que nosotros somos ciudadanos ejemplares, ¿sí? De esos que nada más se hacen en los cuentos, ¿no? Somos ejemplares y cumplimos todas las leyes y reglamentos de la sociedad. Pero un día de repente nos descontrolamos y robamos a alguien. Se nos hace sencillo tomar algo que no nos corresponde, ¿sí? Y esto seguramente, pues el afectado nos va a demandar, nos van a llevar detenidos, creo que llevan primero al preventivo mientras se hace un juicio, ¿sí? Y nosotros a lo mejor en el juicio podemos usar como parte de nuestra defensa que nosotros nunca habíamos hecho nada malo, ¿sí? Y le podemos decir al juez que en todo lo demás somos unas personas ejemplares, que no hemos matado a nadie, ¿sí? Incluso hasta tenemos una organización social que apoya a las partes que tienen menos. Es más, ni siquiera me había pasado un alto. No he dado mordida absolutamente a nadie. Siempre habíamos respetado los derechos de los demás. Y entonces, quizás el juez nos va a decir, lo felicito amigo, ha sido usted un ejemplo vivo para la sociedad, pero ¿sabe qué? Usted cometió un robo y merece la cárcel. ¿Estoy bien, Manolo? ¿Sí? Ok. De nada nos va a servir todo lo bueno que habíamos hecho antes. Y habíamos sido ejemplares y siempre hasta nos habían puesto en el cuadro de honor desde la escuela. En este momento de nada nos va a servir eso. ¿Por qué? Porque de todos modos vamos a ir a la cárcel. Ahora le encontramos ya un poco más sentido a Santiago 2:10. Cómo faltando a un solo punto nos hacemos merecedores de un castigo, Manolo. Uh-huh. Sin embargo, te condenan. Ajá. Uh-huh. 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 Y aún así, como bien dices, nos puede ayudar a lo mejor un poquito, ¿no? Pero de todos modos, de una condena no te libras y te haces acreedor a un castigo, ¿sí? Y a eso precisamente es a lo... ¿Mande? Bueno, como debería de ser. Muy bien, muy bien. Entonces ahora podemos encontrar sentido a este pasaje de Santiago 2:10. Y bueno, la realidad es que hasta este punto hemos encontrado puras malas noticias, ¿sí? Sin embargo, en la quinta semana vimos una enseñanza que nos habla del postrer Adán. Llega el postrer Adán y con esto llega la vida al mundo. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. 1 Corintios 15:47 al 50 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí Pablo le estaba hablando a los creyentes de Corintio, aquellos que ya habían depositado su fe en el Señor. Y aquí nos habla de dos hombres que vinieron a ser como cabezas de la humanidad, cada una en su tiempo correspondiente. Adán, el primer Adán, es la cabeza de una descendencia pecaminosa, de la cual nosotros somos parte, simple y sencillamente por el nacimiento físico. Mientras estamos en la carne, nosotros seguimos siendo parte de esta descendencia pecaminosa. Pero Jesús, el postrer Adán, es la cabeza de una descendencia justa y celestial, una de la cual podemos nosotros ser parte, ¿sí? Por una regeneración sobrenatural a través del nuevo nacimiento. Y al decir sobrenatural, estoy hablando de algo que solamente Él puede hacer.
no nosotros. Y vamos a ir viendo paso a paso por qué decimos esto. Hebreos 1, del 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, fíjense, esto es importantísimo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice por medio de sí mismo, no dice que por medio de algo que nosotros hubiéramos podido habernos restaurado, dice purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Dice, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, una característica que tuvo Jesús y que solamente Él la tiene, es que Él no nace de hombre. Él no nace de esa interacción entre un hombre y una mujer, sino que es el Espíritu Santo el que hace la obra en María su madre. Por lo tanto, ¿sí? Entonces, Él nace sin esa herencia de Adán, ¿sí? Sin esa simiente de Adán como tal. Por lo tanto, es el único ser que nace sin pecado. Esto echa a la borda muchas creencias en algunos lugares donde hablan de otros seres que tienen una inmaculada concepción, la cual no tiene ni siquiera sustento, ni científico, ni bíblico, ni nada. El único que nace sin ese pecado y sin esa tendencia a pecar, ¿sí? Y sin esa simiente de Adán es Jesucristo. El único hombre que ha nacido sin esa interacción entre un hombre y una mujer. Y una gran diferencia que hay entre el primer Adán y el posterior Adán, que es Jesús, es que el primer Adán siempre hizo su voluntad propia, dejando de creerle a Dios, y que esto originó precisamente el pecado de la desobediencia. Pero el pecado original, como en muchos lados se conoce, es precisamente la incredulidad, el no creerle a Dios. Y esto ya como consecuencia nos trae a una serie de fallas mayores. En el caso de Jesús, durante toda su vida hizo la voluntad de Dios y venció donde Adán había fracasado. Y él fue fiel a Dios incluso en las tentaciones que él tuvo. Sabemos y conocemos todos esos pasajes donde él mismo fue llevado y tentado también por Satanás. Fíjense, Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue uno tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta fue la diferencia entre Jesús y Adán, que Adán sí cayó y Jesús no. Hace un momento dije que el pecado de la incredulidad nos iba a llevar a tener pecados o cosas mayores. A lo mejor me expresé mal. La incredulidad nos va a llevar a tener precisamente todas las demás fallas generadas porque nosotros no creemos en el Señor. Primero de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios envía a su propio Hijo desde el cielo no solo para ser su postrer Adán, sino para ser el mediador entre la humanidad caída y Dios mismo. La brecha que se hizo precisamente por la caída de Adán, Jesús vino a unirla nuevamente. Jesús es el puente que hay entre este mundo caído y la perfección de Dios. Es el único mediador que existe. Hay una infinidad de pasajes que nos hablan de esto, pero quisiera mencionar un par de ellos solo para entrar un poco en contexto. Mateo 17:5. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Fíjense, a él oíd. No dice que escuchemos a alguien más, no dice que nos vayamos y escuchemos filosofías, pensamientos humanos, dice claramente a él oíd. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? Esto dice la palabra. Y el sacrificio de Jesús trajo nueva vida a la humanidad. ¿Sí? Al estar separados de Dios por el pecado, solo una persona podía ser el mediador entre nosotros y Dios. Y esa persona solo es Jesús, que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. Al mismo tiempo, Jesús participó de las dos naturalezas, de la naturaleza divina y de la naturaleza humana. Él nunca dejó de ser Dios, pero al haber nacido de María, Él toma también entre sí o para sí la naturaleza humana. Incluso en la Biblia se menciona de las dos maneras, como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre. Filipenses 2, del 6 al 11 dice, y este pasaje ojalá que lo podamos ver cuando
sentimos que tenemos situaciones complicadas, fíjense lo que Jesús hizo por cuenta propia, por decisión propia, el cual, está hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este pasaje creo que va muy acorde con lo que hoy la mayoría de pues, religiones, creencias están celebrando, ¿sí? Que es la Pascua. Se me hace interesantísimo cómo, coincidentemente, yo le llamo de otra manera, pero no fue planeado, ¿verdad, Rafa? Que el día de hoy se estuviera hablando sobre esto, la Santa Cena, y tantas cosas, pues, que Dios verdaderamente pone en el camino. Y me gustaría desmenuzar de una manera muy a detalle este pasaje para que se comprenda mejor. Dice que Jesús existió siempre con Dios y que Jesús es igual a Dios. ¿Y esto saben por qué? Porque Jesús es Dios. Esto lo menciona en Juan 1:1 y en Colosenses 1:15 al 19. Aunque es Dios, se convirtió en un hombre para cumplir precisamente el plan de salvación para la humanidad. El plan divino de salvación. No solo tenía apariencia de hombre, sino que se convirtió en hombre. No solo tenía apariencia de hombre, voluntariamente se despojó incluso de todos sus derechos, de su posición, de sus privilegios, y Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él murió en lugar de ti y de mí, que nosotros éramos los que merecíamos verdaderamente este castigo, ¿sí? Pero Él, por decisión propia, enviado por Dios Padre, Él toma ese lugar e incluso Él decide despojarse de todos sus derechos como Dios. Y por eso Dios le glorifica en su obediencia y lo levanta a su posición original, a un lado de Él, de la cual nunca había perdido ese derecho, pero lo vuelve a tomar para llegar a su posición original, y de ahí Él reinará por siempre como nuestro Señor y Salvador para todos aquellos que hayamos creído y confiado en este sacrificio redentor. El sacrificio de la cruz ha sido el regalo más grande que cualquiera de nosotros haya podido tener. Colosenses 1:20 al 22 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La muerte de Jesús abre un camino para que todos puedan llegar a Dios. Esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que todos seamos salvos. Esto a lo mejor a algunas personas pudiera ser de un impacto muy fuerte, esos pensamientos universalistas de que Dios murió por todos. Sí, efectivamente, Dios murió por todos, pero miren, déjenme darles un ejemplo. Es como si usted está en la playa, muy a gusto disfrutando del mar, y de repente se viene un tsunami y usted está viendo la ola gigantesca que está a punto de caerle y dice en la torre: esto ya no tiene solución, va a caer la ola y me va a destruir con todo lo que está aquí en medio de mí. Y sin embargo se escucha por ahí unos altavoces que dicen que están enviando un helicóptero para que podamos subirnos a él y que podamos salir de ese lugar de peligro y que podamos ser salvados y rescatados. Y es como si usted dijera: ah, bueno, perfecto, ya llegó el medio de salvación, acá está la ola que me va a destruir, bueno, me voy a sentar aquí a gusto en la arena, que al cabo ya llegó el helicóptero, y aquí me quedo. La ola llega al mar, la ola llega a la playa y destruye todo. Pero ¿cómo es posible si ya estaba el medio de salvación? ¿Ya estaba el helicóptero ahí? Pues sí, pero no se subió. Así de sencillo. Y esto mismo pasa, ¿sí?, con todos nosotros, con Jesucristo. La puerta está ahí, la puerta está abierta, el camino está dispuesto, pero hay que caminar a través de él y hay que entrar por esa puerta. Y ahorita vamos a ir viendo cómo es la manera en la que nosotros podemos entrar a esa puerta. Éramos nosotros extraños para Dios, incluso enemigos de él. Nadie lo suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Así seamos los peores pecadores del mundo, o seamos unas personas que, entre comillas, estemos haciendo lo correcto, ¿sí?,
La realidad es que todos hemos pecado una y otra vez, ya lo vimos en Santiago. Cualquier pecado, por pequeño que sea, nos llevará a entender la necesidad de caer a los pies de Cristo para obtener esa salvación y esa vida eterna. Y además de Cristo, es importantísimo entender que no hay forma de que tengamos nosotros esa vida eterna. Y me gustaría profundizar un poco más sobre quién es Jesucristo y qué significa para la humanidad. Hay un pasaje que nos habla claramente de quién es Él. Ya lo tocó también, no me acuerdo, ahorita si mencionaste a Juan, no sé si fuiste tú, George, pero en el Evangelio de Juan, cuando se narraba el ministerio de Juan Bautista, un día después de que él había dicho a los escribas y a los sacerdotes que él no era ni el Cristo, ni Elías, ni el profeta, él menciona lo siguiente en Juan 1:29. El día siguiente vino Juan a Jesús, no, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces eso es para nosotros Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya me acordé, fuiste tú. Pues así de sencillo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, si nosotros le preguntáramos a cualquier persona qué es Jesucristo para la humanidad, seguramente escucharíamos muchísimas respuestas y seguramente, según el grupo de personas a las que le preguntemos, sería la respuesta que obtendríamos. A lo mejor si le preguntamos a una persona que Jesús ni por aquí le pasa, pero a lo mejor ha leído algo en su vida, nos puede decir que Jesús es un simple ser humano que nació de una mujer judía. Si le preguntamos a un testigo de Jehová, nos va a decir que Jesús es el Mesías, ¿sí? Pero que no es Dios. Si vemos en el hinduismo, podemos ver que es un maestro, un iluminado, un avatar, es decir, la encarnación de Dios en un ser humano, pero es un Dios más para ellos, ¿sí? Para los budistas es un ser iluminado y un gran maestro, para los judíos un maestro y un rabino, para algunos, pero no es el Hijo de Dios. Y para los ateos, que tan de moda está hoy en día este término, ¿sí? Bueno, pues para ellos muchas veces es un hombre sabio que incluso aceptan sus enseñanzas, pero no aceptan su divinidad. Para nosotros como cristianos quizás pueda ser un poco más sencillo describir quién es Jesús, pero para alguien que no conoce el Evangelio y que no ha puesto su fe en él, realmente es dificilísimo, es más, es imposible que pueda decir realmente quién es Jesús. Porque para nosotros Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el mediador, el Salvador, el camino, la verdad, la vida, el Maestro, el Redentor, y podíamos estar aquí días completos describiendo realmente quién es Jesús. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿quién dices tú que es Jesucristo? Y esto cada uno de nosotros creo que debería de tenerlo y de preguntárselo día con día para entender claramente quién es Él. Y vamos a ver qué nos muestra cada uno de los 4 evangelistas lo que significa Jesús para nosotros como creyentes. Sabemos que hay 4 evangelios, 4 narraciones de la vida de Jesús dentro de la Escritura: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y bueno, Mateo, el primero, enfoca su narración del evangelio en mostrar que Jesús es el Rey prometido, el Hijo de David, quien se sentaría para siempre en el trono de Israel. Esto lo menciona cuando se narra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Mateo 21, 4 y 5 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y en el 21:9 dice: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Aquí vemos cómo se cumple la profecía de Zacarías 9:9, ¿sí? Donde nos explica de qué manera había de entrar Jesús a Jerusalén. Y también nos habla de cómo la multitud lo reconoce como el Rey Hijo de David. Viene después Marcos, en su narración muestra cómo Jesús es el siervo sufriente, quien vino a servir y no a ser servido, y quien vino a dar su vida por rescate de muchos. Cuando Santiago y Juan le piden a Jesús que uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda, ¿sí? Él los reprende y les dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús pagó el rescate por nosotros, ya que nosotros no podíamos hacer ese pago, ¿sí? Él con este sacrificio nos liberó de la esclavitud del pecado. Lucas
muestra a Jesús como el Mesías y Redentor, quien obtuvo la salvación para todos los que confían en la sangre que Él derramó, recibiendo así la vida eterna. Cuando se narraba la historia de Zaqueo, el jefe de los publicanos, y Jesús le da la gran noticia de que la salvación había llegado a su casa, se menciona lo siguiente en el 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y déjenme decirles para entender lo que estaba pasando aquí. Un publicano en el tiempo judío, ¿sí? Era un cobrador de impuestos, obviamente, y definitivamente era una de las funciones más aborrecidas y odiadas por el pueblo judío. ¿Cómo era posible que una persona del mismo pueblo sirviera a lo que es el Imperio Romano, cobrar esos impuestos, les daba los impuestos y además se quedaba con algo para sí mismo, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice que no importa la vida anterior que tú tengas, no importa lo que hayas hecho, si tú tienes fe en Él y te arrepientes, Él te perdona y te hace nacer de nuevo y te da salvación. Y por último, Juan, en la cuarta narración de los evangelios, dice que Él es el Hijo de Dios, dice que para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Juan 3:16, este pasaje tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando Juan estaba narrando los eventos posteriores a la resurrección de nuestro Señor, dice, y está registrado en el 20, 30 y 31, que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Casi cuando Juan concluía la narración de su evangelio, nos hace saber que precisamente entendiendo el evangelio, las buenas nuevas, nosotros ya no necesitamos más. No necesitamos ni más señales, ni más milagros, ni más historias. ¿Sí? No necesitamos nada más para tener la certeza de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, por medio del cual tenemos nosotros salvación y vida eterna. Podemos ver a través de los evangelios cómo nosotros es importante reconocer a Jesús, nuestro mediador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como nuestro Salvador y Redentor, como el Hijo de Dios, como Dios mismo y como un ejemplo para servir y no para ser servidos. Pensar en un contexto bíblico al hablar de lo que significa Jesús para la humanidad es hablar de la Biblia completa, es hablar del Evangelio en su totalidad. Pero siguiendo un poco con los pasajes que hablan de Juan el Bautista, podemos tener también mucha enseñanza. Vamos a Marcos 1, 7, 8, donde dice, y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vemos claramente cómo Juan el Bautista siempre le dio el crédito que Jesús tenía. Siempre. Juan el Bautista reconoce que él es indigno incluso de servir a Jesús aún en los trabajos más humillantes. Fíjense, en algunos momentos los discípulos eran instruidos para servir, para hacer algunos favores a sus maestros. Pero este trabajo de desatar las correas de las sandalias, de lavar los pies, esto correspondía específicamente a los siervos, ¿sí? A los esclavos que existían. ¿Podemos imaginar lo que esto significa? En aquellos tiempos no existían los zapatos con la tecnología que existe hoy, ¿no? Donde transpiran, donde tenemos frescura, donde casi llegamos y llegamos hasta mejor que antes de haber caminado unas cantidades impresionantes de kilómetros, ¿no? Bueno, en aquel tiempo, sí, eran simplemente estas sandalias amarradas con cuero y ellos caminaban kilómetros y kilómetros entre el polvo, ¿sí? Entre el sudor, entre la tierra. Entonces podemos imaginar el estado en que se encontraban estas sandalias. Bueno, Juan el Bautista dice que él ni siquiera es digno de desatar la correa de sus zapatos. Podemos imaginar esta imagen y creo que esto nos puede hablar y nos puede decir mucho de lo que realmente es Jesús. Juan estaba diciendo que no era digno ni siquiera de este trabajo, ya que quien venía después de él, que era Jesús, ¿sí? Lo hacía con toda su majestad y con toda su gloria. Pregunta, ¿estamos nosotros, al igual que Juan el Bautista, estoy hablando a los creyentes, mostrando el camino del Evangelio de nuestro Señor Jesús? ¿Estamos realmente hablando a aquellos que no conocen a Jesús, que deben arrepentirse de sus pecados y que deben poner toda su fe en Él?
¿Estamos hablando y mostrando un evangelio real o un evangelio diluido por miedo a que hablen de nosotros o que nos rechacen o que nos quedemos sin amistades? No lo sé. Y no les decimos quizás que si no se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesús, están totalmente perdidos. Por supuesto, hay que ser prudentes y hay que hablar con toda propiedad y con toda diligencia, pero la verdad está escrita y la verdad viene aquí. Por otro lado, también es importante que no condenemos ni critiquemos a un inconverso, ¿sí? Dice la Biblia que hay que verlo con amor y misericordia. ¿Por qué? Porque no podemos pedir a alguien que no conoce a Jesús que actúe con los estándares que Jesús nos pide. Y aún esos estándares, ya lo vimos cuando estudiamos el fruto del Espíritu, ni siquiera nosotros lo podemos hacer, porque es el fruto del Espíritu, no el fruto del creyente. Es el fruto en el cual Jesús actúa a través de nosotros y entonces ahora sí hacemos cosas correctas, pero por Él, no por nosotros. Reconocemos que no somos dignos de servirle, pero que por su pura gracia y misericordia Él nos permite hacerlo. Aquellos que tenemos esa gran oportunidad de servir en algún ministerio, van a decir que soy como disco rayado, pero no se pierdan ese privilegio. No dejen de hablar de lo que es Jesús, no dejen de hablar lo que Jesús ya hizo con ustedes y lo que puede hacer con cualquier persona con el solo hecho de creer y confiar en su sacrificio salvador. ¿Quién le dices tú que eres o que es Jesús para ti? ¿Qué le dices tú al mundo que es Jesús para ti? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para mostrar lo que Jesucristo es para la humanidad? Y debemos entender y recordar siempre que es un privilegio, como les decía, trabajar para el Señor. Debe ser un gozo poder mostrar a todos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Aquí dicho sea de paso, alguien, aquí un gran amigo Beto, que bueno, bienvenido Beto, él les puede dar testimonio de lo que era yo antes de llegar al Señor, claramente. Y no es que me dé vergüenza, pero claro que Beto puede, y no por lo que hicimos, sino porque en su momento nosotros confiábamos en lo que, yo en lo personal, confiaba en lo que yo podía hacer, pero no en lo que Dios podía hacer por mí. Recuerda que aunque no seamos dignos de servir a Dios, cuando lo hacemos, Él se glorifica con nuestro servicio. Y en pocas palabras, es importante mostrarle al mundo con nuestro testimonio quién es Jesús para todo el mundo. ¿Reconoces a Jesús como el Cordero de Dios, como el sacrificio perfecto? ¿Reconoces que Él murió por ti y por mí tomando nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros? ¿Hasta dónde estamos nosotros como creyentes dispuestos a cumplir la gran comisión? ¿Estamos esperando que venga y que como títeres nos amarren unos hilitos y nos lleven a caminar? ¿O estamos verdaderamente buscando y viendo cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Y que podamos nosotros llevar el Evangelio y las nuevas de salvación. Una vez que hemos entendido esto, ya no es negociable el hablar de Él. El mundo debe saber quién es Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No nuestros actos, no nuestras buenas acciones, eso no sirve de nada. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Trayendo esta enseñanza a nuestras vidas, ¿sí? Para poder aplicarlo, me gustaría concluir. Y la verdad es que es tan extenso, ¿sí? Lo que podemos concluir de estas enseñanzas, de lo que la palabra dice con respecto a eso. Y simplemente aterricé con 7 conceptos y déjenme comentárselos. Trayendo esta enseñanza a nuestras vidas, es importante que reconozcamos que nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida ha sido comprada y a un precio altísimo, a precio de sangre del Señor perfecto, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconozcamos que somos indignos incluso de servir a Dios. 3, llenémonos de la gracia de nuestro Señor Jesús. Decía por ahí un predicador, no recuerdo su nombre, decía, ¿quieres gracia para tu día a día? Sigue en pos de Jesucristo. Tengamos puesta la esperanza en nuestro Señor. El mundo no puede darnos esperanza, ¿sí? Ahí solo vamos a encontrar injusticias, tentaciones, guerra, traiciones, engaño, etcétera, etcétera, etcétera. La esperanza está en Jesús. Él es quien nos perdona, quien nunca nos falla, nunca nos abandona. Su gracia es eterna y vendrá de nuevo. Esta es la esperanza de todos nosotros como creyentes, de saber que Él vendrá de nuevo. Y aquellos que hemos creído en su Evangelio, viviremos con Él por la eternidad. 5, pongamos nuestra fe solo en Jesús, en el Creador y no en ninguna cosa creada. Podemos encontrar
no podemos encontrar vida en algo que no la tiene, como en reconocimientos, en apariencia, posesiones, logro, trabajo, dinero, etcétera, etcétera. Lo creado nos debe llevar a conocer y nos dirige al Creador, aquel que creó todas las cosas en el universo. 6. Descansemos en la sabiduría de Jesús. Nunca olvidemos que seguimos a un redentor y a un mediador perfecto. Un mediador que sus caminos son mejores que nuestros caminos y sus pensamientos mucho más altos que cualquier pensamiento que podamos tener nosotros. Y 7. Una vez rescatados por Él, fíjense qué promesa tan hermosa. Una vez rescatados por Él, nada ni nadie podrá separarnos de su amor que es en Cristo Jesús. Yo descanso en esto. No sé usted, pero yo descanso totalmente en que Él me ha rescatado, no yo, Él me ha rescatado. ¿Y saben qué? Nada ni nadie me puede separar de su amor. Y lo creo, pero completamente. No hay nada que me pueda hacer dudar de eso. Y termino con algunos pasajes que nos hablan de quién es Jesús, este mediador. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, fíjese cómo todo se trata de Cristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 3:16, otra vez, creo que es la tercera vez que se menciona en este día, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay una infinidad de pasajes en la Escritura que nos hablan de Jesús como único mediador, ¿sí? Hay una infinidad, de hecho toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia hablan de esto. Pero podemos estar seguros de que, como dice 2 de Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias porque nos has permitido abrir tu palabra, Señor, ver lo que tú has escrito, Señor, en este libro, Señor, donde están narradas las historias de tu vida, Padre, donde se muestra la perfección que tú tienes, donde se muestra cómo tus caminos son perfectos y tus pensamientos mucho más altos, Señor, que los nuestros, donde se muestra que eres todopoderoso, Señor, que eres eterno, omnipresente, omnisciente, Padre. No hay nada que nosotros podamos hacer, Señor, respecto a esta vida en la que estamos y que podamos ser salvos, Señor, si no es única y exclusivamente por ti, Señor, a través de este sacrificio perfecto en el cual Jesús pagó por nuestros pecados, por todo aquel que en ti cree, para que tengamos vida eterna, Señor. Y que tú nos dijiste que si creíamos, Señor, en Cristo, tú nos das el poder de ser hechos hijos tuyos, Señor. Gracias por esta gran verdad, gracias por este gran regalo, Señor. En tus manos estamos y agradecemos y estaremos agradecidos por la eternidad, Señor. Gracias por esto. Lo ponemos en tus manos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.